Hola, soy Mario Ortiz, creador, editor y todólogo del podcast El Sótano Nerd, un podcast que episodio tras episodio buscará llevar hasta ti los temas más variados y contenido posible. Recuerda, cada viernes podrás escuchar un nuevo episodio. Compártelo, dale like y suscríbete. Solo aquí podrás estar al pendiente de las actualizaciones del podcast. Sin más, vamos a darle caña al episodio del día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí el micrófono se me andaba escondiendo. El día de hoy va a ser un poquito más serio. El tema del día de hoy va a ser un poquito más para tomar conciencia, porque nadie somos exentos de esto. Es así que me refiero al tema de la depresión. Muchas veces las personas que están deprimidas o que sufrimos de la depresión es un sentimiento que no sabemos expresar o comprender por qué. Es muy difícil, pero esta depresión es casi muy ligada a sentimientos de soledad, a sentimientos de perfeccionamiento de las cosas. Es un ejemplo, es una situación en la cual la presión de las personas te ejerce tanto dolor y tanta tristeza que tú no sabes encontrar una respuesta óptima para salir de ella. Muchas veces esto es un sentimiento de vacío. Es una voz que te dice que ya no hay ningún tipo de porvenir, ya no hay ningún tipo de beneficio en hacer lo que se hace, y tiene un origen genético que se desarrolla durante la niñez. Se hereda y se detona de distintas maneras. Uno de los más reconocidos síntomas de la depresión es una profunda tristeza y apatía. Lo que puede resultar sorprendente es que muchas personas, además de estos síntomas, experimentan síntomas físicos, por ejemplo, dolor de espalda o fatiga. Si tú te has sentido en ocasiones, por ejemplo, que te duele constantemente la cabeza, o si tú has notado que de pronto una persona que solía estar siempre sonriente y alegre, de pronto sabes o algo en ti te dice que la risa ya no es tan natural como anteriormente le sucedía, o que simple y sencillamente ya no sonríe tan seguido como antes. Si tú te das cuenta que estas personas que tenían una infinidad de metas y objetivos por conseguir, de pronto se reducen a ¿cuál es el punto? Te lo digo porque en lo personal he pasado por episodios de depresión y sé de gente que no admite tenerlos porque consideran que decirlo es una debilidad, cuando es todo lo contrario. El decirlo te va a ayudar a sobrellevarlo, y no necesariamente tienes que decir, estoy deprimido, no. Simple y sencillamente el dar a conocer que no estás del todo bien, que no necesitas consejos muchas veces, sino solamente alguien que te escuche. Eso es importante. Estamos en un mundo que nos dice todo lo que tenemos que hacer. Estamos en un mundo en que todos dan su punto de vista porque es lo mejor para ti, porque es lo que tienes que hacer. Pero en realidad, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Acaso yo tengo que estudiar una cosa que no me gusta solamente porque tengo que hacerlo? ¿Por continuar con la tradición familiar? ¿Acaso tengo que seguir en un trabajo donde día a día me hacen sentir que soy la peor persona del mundo? ¿Tengo que aguantar que me digan que soy un inútil, un irresponsable, que soy ser criticado porque mis pensamientos no son iguales a los de los demás? Porque si todos dicen un ejemplo, si todos dicen este color es el que está de moda y es el bueno, y tú usas otro, ya eres rechazado.
y eso te hace sentir también fuera de este mundo, pues bienvenido, no eres el único. Habemos un montón de personas que tenemos esas sensaciones, pero también es cierto que se aprende a dominar esa sensación conforme tú mismo vas entregándote a la vida. Pudiera hablarte de Dios, pudiera hablarte de la naturaleza. Yo no puedo forzarte a que tú creas en algo. En mi caso, te puedo decir que muchas veces renegué de Dios, de la existencia de Dios, y me sentía fuerte. Eso es lo extraño, que era una fortaleza muy extraña, era una fortaleza muy humana, y como toda persona, pues cometí errores, hacía cosas que no debía haber hecho, decía cosas que no debía haber dicho, pero a pesar de sentirme fuerte y estar consciente de que mis decisiones eran buenas y que eran por el bien mío y todo ese tipo de cosas, siempre había un vacío. Ese sentimiento de vacío era una tristeza de que algo me faltaba, era una tristeza de que algo no estaba del todo bien conmigo, era una tristeza permanente. De pronto dejé de creer en todo lo que creía. Obviamente pasé por separaciones, por rompimientos, mucha gente dice que yo las defraudé, pero ellos no cuentan con que también me defraudaron a mí. ¿Por qué? Porque siempre voy a decir, es que tú me hiciste sentir esto, o es que tú, por tu culpa esto, o tú no valoraste esto, o tú esto y lo otro, y siempre te van a tirar la culpa. Pues bueno, esa es su arma de defensa para no admitir sus debilidades, pero no es nuestra culpa el sentir de ellos. Lo que sí es nuestra culpa es cómo dejamos nosotros que eso nos hiciera sentir. Y en mi caso fue una apatía o desesperanza total. Muchas cosas yo ya las veía cíclicas, las veía ya sin interés. Antes, por ejemplo, disfrutaba mucho de poder tocar la guitarra, de escuchar música, de escribir, de escribir cartas de amor o poemas, y de pronto dije, ¿cuál es el sentido? También me interesaba mucho jugar videojuegos o ver los partidos de fútbol y apasionarme por los partidos de soccer y todo eso, y de pronto también me dejaron de interesar. Después, lo más difícil es cuando ya no me concentraba en ninguna cosa y todas mis decisiones eran inseguras. A pesar de decir estoy seguro, sabía que yo no estaba seguro de lo que quería hacer. ¿Qué sucede? Que ya empiezas a sentirte inútil en esta vida. Empiezas a sentirte culpable por todo lo que sucedió a tu alrededor, inclusive las culpas que te echan. Empiezas a sentir que tú eres el causante y el problema principal de todas y cada una de las desgracias tuyas y no tuyas, sino también de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos, de quien sea, de tus amigos. Te culpas porque dejaste de hacer o de decir, y el interés por las cosas que tenías ya dejas de tenerlo completamente. Estás estresado o nervioso en exceso ante el qué va a suceder después. La irritabilidad y la intranquilidad son solamente el último paso antes de llegar a los pensamientos más difíciles, que es la muerte o el suicidio. ¿De qué sirve que yo esté aquí? ¿Para qué nací? ¿Por qué si yo no busco a los demás ellos no me buscan? ¿Por qué la gente es tan egoísta? ¿Por qué la vida es tan injusta? Todo este tipo de pensamientos se llegan a tener. Y se nota una fatiga excesiva o falta de energía. Lo decía Shannon Hoon en su canción de No Rain. No entiendo por qué duermo todo el día. Y eso es lo que muchas veces las personas dicen. Quisiera estar dormido todo el día. ¿Por qué? Porque hay algo que no les llena, hay algo que les falta.
o su exceso de sueño se convierte también en falta de sueño. Es decir, no duermen para nada. Los pensamientos en su cabeza están ahí todo el día. Cambio de peso o en el apetito, o comen demasiado o dejan de comer. Hay dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de espalda, problemas digestivos y mareos. Todo eso a causa de una tristeza todo el tiempo y definitivamente te llevan a este tipo de situaciones, a pensar en el suicidio. Muchas veces el hecho de sentirte completamente solo, y más ahora, que con las redes sociales todo se hace tan frío, tan inhumano, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, en mi caso, y esto es sin afán de algún tipo de ¿cómo se llama? De proselitismo hacia una religión, pero sí te recomendaría que buscaras primero hablarlo, rodearte de gente que es afín a ti. No quieras encajar donde los demás no te comprenden. Eso es algo bien difícil, pero sí lo llega a ver. Yo llegué a tener amigos en uno de mis trabajos que realmente todos hablábamos de lo mismo, y a pesar de que todos podíamos tener días tristes o días de tristeza, lo cierto es que podíamos salir adelante con la ayuda de uno y del otro. ¿Por qué? Porque compartíamos un gusto por la música. Ahí empecé yo a salir adelante, pero lo más importante es que también descubrí de nueva cuenta a Dios católico, al Dios judio-cristiano, a esa fuerza, esa energía, y a todo lo que es Jesucristo y la Virgen María y todo eso, que no viene al tema aquí expandirme mucho acerca de eso, pero te comento que eso fue mi fortaleza principal. Y ahora cuando yo tomo una decisión, cuando yo siento que estoy triste, es más, de hecho, desde que estoy otra vez en eso, no he sentido la tristeza. Siento incertidumbre porque sí, nadie sabemos qué va a suceder el día de mañana, ni mucho menos en 1 hora o 2. Por todas las cosas que me han sucedido, te puedo decir que siempre va a suceder algo que te va a ayudar a salir adelante. Pero también tienes que buscar el salir adelante. El problema es que a veces llegamos a perder interés en eso. Y nos vamos por caminos que lo que dejan es un vacío más grande. Yo lo último que hice antes de volver a tocar la base católica cristiana fue ir a los servicios de una bruja, ¿no? De ese tipo de situaciones. Y es muy común que todos hagamos eso por nuestro beneficio, por lo que quieras, por algún tipo de sentimiento de, pues si nada funciona, a lo mejor esto. Y no hay nada más reconfortante y más, en mi caso, y más útil que el haber acudido a la confesión católica. El haber tomado valor, ir y decirle al sacerdote en secrecía de confesión todo lo que me atormentaba, todo lo que me hacía dudar de Dios, todo lo que me hacía dudar de mí, todo lo que tenía enraizado en culpabilidades, en posibles rencores que yo no admitía y cosas así, y liberar así una carga que yo no creía que existía. Parece tonto, parece manipulativo y todo lo que quieras, pero a mí, en lo personal, me funcionó. El acudir a un sacerdote católico, confesarme, decir todo, y no solamente una vez, sino varias veces, asistir a la secrecía de la confesión, y conforme cada vez me iba confesando, la carga se hacía más ligera. Por eso, en una de las escrituras dice eso: el que esté cansado, harto, venga a mí y literalmente compártame su cruz, que el yugo de Cristo era más ligero, porque Él nos iba a ayudar a cargarlo, y sí lo hace.
sí lo hace porque tu espíritu se libera de muchas cosas. Obviamente vas a seguir siendo la misma persona en cuanto a tus defectos, en cuanto a tus gustos, en cuanto a tus virtudes y todo eso, sí, pero vas a tener una fortaleza distinta. No te la puedo explicar porque no es algo que yo pueda explicar porque no viene de mí. Siempre, o si viene de mí, no sé de qué parte de mí estaba escondida y no salía. Pero que sé que se destapó una vez que fui a la confesión. Ahora, no estoy diciendo que vayas. Lo que estoy diciendo es que también tú puedes ir con un psicólogo. Te puedes ir también con un psiquiatra si así lo quieres. Yo lo hice y ninguno funcionó. Hasta estudié psicología. Y es bien curioso porque cuando estudié psicología es cuando menos creía en Dios. Y es cuando también empecé a sentirme más importante y más imponente, hasta que llegó el momento del quiebre, cuando me di cuenta que estaba pues en un, ¿cómo te puedo decir? En un andamio de muy ligeras y frágiles escaleras o sostenes. Hoy no te puedo decir que mi vida sea la mejor, pero te puedo decir que siempre vas a tener alguien que puede escucharte. Si así lo deseas, aquí en los comentarios puedes hacer directamente tus comentarios de cómo te sientas, tener una comunicación y no te voy a aconsejar, no soy quien para hacerlo, tampoco te voy a juzgar, te daré mi punto de vista si es que así lo considero pertinente, pero sobre todo te voy a escuchar. Y a esta gente, a esta gente me refiero a nosotros, de estos tiempos, nos falta ser escuchados. Todos quieren hablar, todos quieren decirte su experiencia, todos quieren decirte que tú estás mal, pero nadie quiere escuchar. Entonces, eso es lo que hace falta. Busca, atrévete a cambiar de tus amistades que aparentan ser amistades y luego resulta que no son amistades, sino son todo lo contrario. Gente envidiosa, a veces hasta en la misma familia. Gente que te pregunta cómo te va nada más para saber que no te va mejor que a ellos. O si te va mejor que a ellos, hay cierto dejo de envidia en sus palabras. Entonces, no hace falta ese tipo de gente. Yo lo aprendí en el desierto. Yo lo aprendí en el desierto espiritual, en el desierto mental, en el desierto al que Cristo y los santos han estado muchas veces. Y donde las tentaciones son muy grandes. Y la más grande es, como le dijo en la Biblia viene ahí, que le dijo Satanás a Jesucristo: lánzate al fondo, lánzate al abismo, y Dios mandará a sus ángeles. Y él dijo, no, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Tampoco, también dice ahí que no tentarás al Señor tu Dios. Y esto, lanzarte del precipicio a lo sonso, como así, no se refiere a ser aventado y hacer cosas, no. Se refiere a, estoy deprimido, me voy a lanzar al suicidio. O sea, no tientes a que Dios te vaya a detener. ¿Por qué? Porque no siempre va a pasar así. A veces va a permitir que suceda. No sé. Hay cosas que no te puedo explicar. Pero sí te puedo decir que una vez que tú confías en la divinidad de Cristo o de Dios o de la Virgen, que yo era enemigo de la Virgen también, todo cambia. Enfrenta las cosas. Los mismos problemas que tú veías enormes ahora parecen menos. Y no dejan de quitarse, siguen estando las grandes deudas, siguen estando el desempleo, la frustración, proyectos no logrados, etcétera. Pero tienes fe y tienes una confianza que ya no viene nada más de ti, sino de alguien, una sabiduría superior. Y esa tristeza y depresión se van de una forma muy extraña, sobre todo cuando te dedicas a algo que aconsejan ellos: la oración y el ayuno. Que no sabemos orar, busca la Biblia que tú prefieras y lee donde Cristo les dice cómo orar, cómo rezar. Es importante que tú tengas esto en tu mente, el hecho de estamos en una batalla diaria, estamos en una batalla espiritual que no vemos. Yo tengo una canción que habla de eso, que se llama La Guerra en los Cielos. Si buscas ahí en YouTube podrás escucharla. También está en Spotify, en Apple Music, en Amazon.
búscala, habla acerca de eso. Es una guerra que estamos constantemente. Es algo real. ¿Por qué? Porque yo sí estaba mucho en ese tipo de situaciones. Y cuando te sales, no es fácil, pero tampoco imposible. Y todo esto es energía negativa. Es energía que nos hunde, nos hace cometer peores errores, nos hace sentirnos peor cada vez, nos hace hundirnos. Y no hay nada más bonito y más esperanzador que cuando un sacerdote te dice que por la autoridad de Jesucristo, todas tus fallas, culpas y todo lo que hayas hecho te son perdonados. Arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Porque tampoco se trata de estar yendo a confesarte a cada rato lo mismo. Obviamente, mientras estás limpiándote, vas a tener recaídas, eso es normal. Pero, pues, es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, si sigues orando, si sigues buscando la verdad, la depresión se va a ir. Y esos sentimientos de culpa también. Te digo, pero no está mal tampoco irte al lado de la ciencia, de la psicología, de la psiquiatría y buscar. Hay muchos lugares de ayuda. Yo no me considero alguien que pueda ayudarte. Yo te pudiera escuchar, pero lo mejor sería siempre buscar a un profesional espiritual o científico, como sea el sacerdote, el pastor o lo que tú consideres, así como psicólogos, psiquiatras o hasta las personas que están de educación especial en las primarias. Pero recuerda, todo empieza desde uno. Y eso es lo más difícil. Cuando tú no tienes la intención de querer salir, no hay nadie que te vaya a hacer salir. Tienes que querer salir adelante y tienes que buscar las ayudas necesarias. Si no, solamente pide por ellas. Pregunta por ellas al universo, a Dios, a Buda, a quien quieras, y van a llegar. Van a llegar y tú vas a empezar a ver distinto el día. En esta ocasión, el Sótano Nerd, sí te voy a decir que Dios te bendiga y que tengas un feliz día. Recuerda suscribirte, dale like y compartir si es que te ha gustado. Quizá no es una plática que esperabas, quizá no es ni siquiera el tipo de consejo que esperabas, pero espero que si de algo te sirve, sea en salir de la oscuridad en la que estás. Y como una vez le dije a una alumna, hay muchos colores en la vida. No solamente está el negro, no solamente está el azul, está el rojo, el amarillo, el verde. Busca los colores de la vida y verás cómo te cambiará poco a poco todo el panorama. Vuelve a hacer eso que te gustaba hacer antes. Yo retomé el dibujo, retomé la música, muchas cosas se han vuelto, aunque siguen las deudas y siguen los problemas económicos, ahora los enfrento con una certeza de que no hay bien que por mal no venga y que no hay mal que dure 100 años. Todo cambia conforme tú también empiezas a agradecer. Hay una cosa importante que antes de despedirme, dale gracias a Dios, al universo, a quien tú quieras. Es más, a los mismos humanos que te ayudan, dales gracias. Estamos acostumbrados, así como estamos acostumbrados a hablar, estamos acostumbrados a no agradecer, sino nada más a criticar o a decir. Entonces, agradece. Y cuando te digan gracias, no digas de nada. Di con gusto, con amor o con lo que quieras. O nada más di sí. Bienvenidas sean. Yo soy Andy Ortiz. Gracias por escucharme. Nos vemos el día de mañana con otro tema aquí en el Sótano Nerd. Recuerda que este mes de mayo es un programa diario. Después ya en junio, pues porque tengo que hacer muchas cosas. Tengo que sacar para la papa. Pues no creo tener tanta posibilidad, pero si es así, pues dependerá de ustedes que me escuchan. Si quieren escuchar capítulos diarios, con gusto estaré aquí. Y si no, después a su emisión normal de cada sábado, como estaba al inicio de este podcast. He pasado por situaciones de personales importantes, por eso no pude grabar ninguno de los podcasts que también tengo, como son el de Paul McCartney, el de Queen, el de Led Zeppelin, el de Amor a la Música, el de los libros y el de Hombres G, entre otros tantos, que ahí te estaré compartiendo después en episodios posteriores, que sigas. Pero por ejemplo, puedes con mucho gusto empezar a escuchar el de Paul McCartney's All the Best, o el de A Well Respected Band de los Kings, que son los que siguen de actualizar aquí en estos podcasts que realizo con mucho gusto para ti. Y pues ahora sí,
Hasta luego. Recuerda suscribirte, compartir y darle like si te ha gustado. Es todo por hoy. Hasta luego.